Hay una frase que puse a estudiar un poquito en la Biblia y quiero compartirla con ustedes. La frase es tener el favor de Dios. Y entonces me puse a buscar alguna definición o a elaborar alguna definición corta que se pueda entender. Y yo dividiría la definición en dos partes, ¿sí? En dos partes. La primera dice que tener el favor de Dios significa que Dios está de acuerdo con la vida que esa persona tiene, ¿no? Está de acuerdo con la vida que esa persona tiene y entonces Dios le demuestra su bondad. O sea, la primera parte de esta definición es Dios está de acuerdo con la vida que vos tenés, con las decisiones que estás teniendo para vivir y demuestra entonces, manifiesta su bondad en tu vida, en la vida de esa persona. Un ejemplo de esto podría ser María, la mamá de Jesús. Lucas 1.30 dice, en esta dirección dice algo muy interesante. Por ejemplo, la versión tradicional, la Reina Valera 2000, dice, entonces el ángel agregó, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Otras versiones dicen, has hallado el favor de Dios. Pero fíjense cómo dice la traducción, palabra de Dios para todos, una traducción moderna, dice, el ángel le dijo a María, no tengas miedo María, porque Dios está contento contigo. Y esta traducción va en la misma línea de la definición sobre qué es tener el favor de Dios. Es decir, el favor de Dios, en esta primera parte de la definición, es Dios está de acuerdo con la vida que una persona está llevando y le demuestra su favor, le demuestra su bondad a esa persona, ¿sí? Porque esa persona está tomando decisiones sabias, decisiones que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto pasa, como vimos en el ejemplo de María. Dios le dice a María a través del ángel, Dios está contento contigo. ¿Por qué? Dios está contento con la vida que llevas. Y entonces le manifiesta su bondad. ¿Cómo le manifiesta su bondad? Eligiéndola para que sea la madre terrenal, por decirlo de alguna manera, ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? La segunda parte de la definición me gusta mucho también, y dice que tener el favor de Dios es alguien que en cuya vida vemos la evidencia de la aprobación de Dios. O sea, vemos, o las personas pueden ver, que Dios da evidencias de que aprueba la vida que estás llevando, aprueba las decisiones que estás tomando. Y acá hay un ejemplo genial. El ejemplo me encanta, el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Recuerdan ustedes que José fue vendido por sus hermanos, ¿a quiénes? A los madianitas, y los madianitas lo llevaron ¿a dónde? A Egipto. Y ahí fue vendido, ¿verdad? A un poderoso ciudadano ahí egipcio que se llamaba Potifar, ¿sí? Y fíjense, Génesis 39:5 dice algo muy lindo de José, muy lindo. Dice, desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, de Potifar, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. Este Potifar la sacó, pero de arriba y muy bien. Porque Potifar ni conocía a Jehová, al Dios verdadero. Obviamente habrá sido religioso, pero habrá adorado a los ídolos egipcios. Pero porque Potifar tenía entre sus esclavos a un adorador de Dios, a un hijo de Dios, que gozaba del favor de Dios, Potifar dice que empezó a tener bendiciones. Dice que prosperaba tanto en su casa como en sus posesiones en el campo. ¿Por qué? ¿Porque Potifar tenía el favor de Dios? No, Potifar no tenía el favor de Dios. ¿Quién lo tenía? Su esclavo José. Y esto me encanta. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces nosotros gozamos del favor de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces gozamos del favor de Dios? Tomando las dos partes de la definición, podemos decir que
Gozar del favor de Dios es que Dios está contento con las decisiones que estoy tomando, que serán decisiones que están a favor de o de acuerdo con su voluntad, y al mismo tiempo Dios manifiesta su aprobación en nuestra vida. Y esa aprobación, esa manifestación es tangible, esa aprobación se puede observar. Así como Potifar podía observar cómo todo lo que tocaba a José prosperaba. La versión tradicional dice eso de paso. Todo lo que José tocaba, prosperaba. Y no es que José tocaba cosas suyas, o no es que José trabajaba en su propia empresa ni en su propia casa. Él era un esclavo que trabajaba para otros. Así que imaginen, hermanos, esto. Gozar del favor de Dios implica que Dios nos muestra su bondad a través de bendiciones tangibles, bendiciones que podemos ver con nuestros ojos, que podemos palpar con nuestras manos. Y esas bendiciones no son solo para nosotros. Esas bendiciones también son para aquellos con los cuales nos relacionamos. Si vos disfrutás del favor de Jehová, tu empresa a la cual trabajás va a ser bendecida. O en la casa donde trabajás va a ser bendecida. O a la persona con la cual trabajás en relación de dependencia también va a ser bendecida. Y obviamente vos y tu familia también van a ser bendecidos. Pero hay un detalle importante acá. Y me vuelvo al caso de José porque me parece que José es un caso especial. Yo no leo todo el texto, pero cuando uno repasa toda la historia de José, ustedes saben, José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, que quería acostarse con él, ¿sí? Entonces, él fue enviado injustamente a la cárcel, y dice que en la cárcel pasó lo mismo. Todo lo que tocaba a José era bendecido, a tal punto que el encargado de la cárcel, ¿qué hizo? Se fue a descansar, y ¿a quién lo dejó de encargado? A José. ¿Me entienden? El favor de Dios se manifestó en la vida de José en más de una ocasión y en diferentes circunstancias. Luego va a pasar por lo menos por tercera vez, cuando el favor de Dios se manifiesta en la vida de José, dándole la capacidad de poder interpretar los sueños, y termina interpretando los sueños del faraón que lo perturbaban, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan, no? El sueño de las 7 vacas delgaditas y las 7 vacas gordas, gruesas, ¿no? Y entonces él termina siendo el segundo en todo el reino, después de faraón. Pero, aunque nosotros vemos eso y decimos, wow, me gustaría tener la experiencia de José, no nos olvidemos que el favor de Dios se manifestaba en la vida de José en circunstancias muy difíciles. Yo quiero destacar esto porque a veces cuando nosotros vivimos circunstancias muy difíciles, lo primero que pensamos es que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué no me van las cosas bien? ¿Por qué tengo deudas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser porque hayamos tomado malas decisiones, ¿no? Y a veces cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero no siempre es así. Fíjense que el favor de Dios en la vida de José se manifiesta especialmente, se manifestó siempre, pero especialmente en las circunstancias más difíciles. Porque Dios manifiesta su amor hacia nosotros. Pero mientras más duro es el momento que vivimos, mientras más difícil es la circunstancia que estamos transitando, con más fuerza, con más intensidad, se manifiesta su amor, su gracia y su cuidado. Dios siempre cuidó a José. Pero ¿cuándo vemos las mayores manifestaciones del cuidado y del amor de Dios? Cuando José la estaba pasando muy mal, muy mal. Y entonces las dificultades tienen como este sabor agridulce. Decir, ¿quién quiere las dificultades? Nadie. Pero al mismo tiempo las dificultades son los momentos especiales en donde Dios manifiesta su amor con mayor intensidad. ¡Qué lindo! A veces querer tener una vida cómoda, una vida resuelta, sin dificultades, va a hacer que nos perdamos las mayores y más grandes manifestaciones de amor. Es interesante, ¿no? Con esto no quiero decir que necesitamos necesariamente sufrir para ver el amor de Dios. No, no necesariamente es así. Claro que no. Con esto pero el punto que quiero dejar claro es que cuando te están pasando cosas malas, posiblemente lejos de que Dios esté lejos tuyo, valga la redundancia, es cuando Dios está más cerca. Es cuando Dios está más cerca.
o por lo menos cuando Dios quiere manifestar con más intensidad su amor. En resumen, en este primer punto, yo diría que sería bueno que aprendamos, y esto es una lucha para todos, sería bueno que aprendamos que cuando llegan dificultades, tenemos siempre dos opciones. Una, renegar. O no, esa es la automática, ¿no? No hay que ni pensarla, es una, renegar. Dos, usar esa dificultad para buscar a Dios de una manera nueva, de una manera especial, e intentar entender con la ayuda de Dios por qué estamos pasando por eso y cómo esa situación puede ayudarnos a crecer espiritualmente. Nosotros sabemos por experiencia, no hace falta que tengamos mucho estudio, de que nosotros cuando estamos bien, cuando no nos falta nada, cuando tenemos salud, cuando estamos bien, espiritualmente rara vez crecemos. No es imposible, pero espiritualmente la tendencia es a no crecer. Necesitamos a veces el incentivo de alguna dificultad, el incentivo de algún problema para poder buscar a Dios y confiar en Él. Crecer espiritualmente es que crezca nuestra confianza en Él. Crecer espiritualmente es que no decaiga nuestra confianza en Él cuando nos están pasando cosas malas. Y nos pasan cosas malas. A todos, hermanos. Algunos peores, algunos más, otros menos, pero a todos nos pasan cosas malas. Pero como toda bendición de Dios, puede ser tergiversada, puede ser torcida, ¿sí? Y se le puede dar un significado erróneo. Satanás se encarga de esto. Satanás es especialista en tomar bendiciones de Dios y torcer el significado, y tergiversarlas de tal manera que se terminen entendiendo mal. Él es especialista en esto. Y voy a leer un texto que en ocasiones he escuchado en el mundo cristiano, ¿sí?, que se utiliza mal en esta dirección. Fíjense, voy a leer San Juan 15, del 15 al 17. Son 3 versículos. Está hablando Jesús acá. Yo ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Me encanta esta frase, ¿no? Me encanta. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca y para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. ¿Por qué este texto a veces es mal usado? ¿Sí? Porque confundimos a veces tener el favor de Dios con amiguismo. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon la palabra amiguismo. Es una palabra, yo lo conozco desde hace mucho, la he escuchado desde hace mucho tiempo, la conozco. ¿Saben lo que es el amiguismo? Amistad y amiguismo son dos cosas muy diferentes. Miren, el amiguismo es la tendencia a favorecer a mis amigos, ¿sí?, en perjuicio de otros. Así que yo tengo un grupo de amigos y un grupo de conocidos. Amiguismo es, yo voy a beneficiar a mis amigos, ¿sí?, aunque estos otros se perjudiquen. Eso es amiguismo. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Está mal, ¿sí? Porque yo puedo beneficiar a las personas que amo, pero sin lastimar al resto. ¿Me entienden, no? Sin lastimar al resto. Mucho más si yo tengo un puesto de responsabilidad. Si yo tengo un puesto de responsabilidad, yo tengo que ser equitativo y tengo que ser, ¿verdad?, equilibrado y beneficiar a todos por la misma medida. Y algunos leen este texto, ¿sí?, y creen que Dios, en lugar de ser nuestro amigo, hace amiguismo. ¿Por qué? Porque, fíjense, dice que Jesús los llama amigos. Los llama amigos, dice, porque yo a ustedes los voy a llamar amigos, dice el versículo 15. ¿Por qué? Porque yo a ustedes les he dado conocimiento que a otros no les he dado. Y en segundo lugar, dice que, versículo 16, que Dios los eligió para ser especiales. ¿Especiales en qué? Cuando yo tomo que Dios es amiguismo, yo me siento especial en el sentido que soy superior. Pues este texto mal utilizado
yo llego a la conclusión de que como Dios me eligió, entonces yo soy superior a los otros. Y como Dios me ha dado más conocimiento que a los otros y me ha llamado amigo, por eso me da más conocimiento, entonces, ¿sí? Yo tengo ventaja sobre los otros. Y esto yo lo veo con bastante frecuencia. Cuando una persona cree que tiene una relación de amiguismo con Dios, cuando una persona cree que Dios tiene una relación de amiguismo con él, cuando la persona cree esto, hay como algunos síntomas. Primer síntoma, se cree superior a otros. Ah, yo tengo la verdad. Ah, yo tengo más conocimiento. ¿Sí? Ah, yo soy un siervo elegido por el Señor. Me siento superior a otros. Eso es un mal síntoma. O sea, es un mal síntoma. Otro síntoma de creer que tengo una relación de amiguismo con Dios es que Dios me tiene que dar más a mí que a los demás. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los obreros de la viña, Mateo 20? Los que trabajaron, ¿no? Más tiempo, ¿qué querían? Más. Es un síntoma de amiguismo ahí, ¿no? Y Dios dice, pero ¿no conviene con vos no te estoy pagando lo que convenimos? Sí. Entonces, no, pero, síntoma de amiguismo, yo merezco más. Otro síntoma de amiguismo es mis doctrinas, mi opinión, mis posturas teológicas son absolutas e infalibles. Si no crees lo que yo creo, te vas a perder. Y otro síntoma, ¿no?, que a veces veo en algunas iglesias cristianas, es que yo tengo poderes, yo tengo privilegios que Dios me ha dado y solamente yo los puedo impartir a otros. Solamente yo. Yo soy un privilegiado, ¿no? Porque Dios me ha elegido, yo soy amigo de Dios y conozco cosas de Dios que vos no conoces. Esto en el mundo cristiano a veces se ve con más frecuencia de lo que creemos. Yo veo que Jesucristo se distancia de este asunto del concepto de amiguismo. Les leo 2 o 3 pasajes así para que veamos que Jesús se distancia de este concepto. Por ejemplo, en Lucas 4, del 25 al 29, dice, estaba Jesucristo hablándole a los líderes religiosos y dice, a decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino que fue enviado a una viuda en Sarepta de Sidón, a una viuda pagana. Versículo 27 dice, y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, que también era pagano, no era del pueblo de Dios. Fíjense cómo reaccionaron, a partir del versículo 28, cómo reaccionaron los líderes religiosos de la época que creían que eran especiales, porque ellos manejaban este concepto de amiguismo. Dice, al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. ¿Con quién? Con Jesús. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. ¿Qué es despeñarlo? Para tirarlo. El versículo 29 dice, pero Jesús pasó por entre medio de ellos y se fue. Claro, fíjense, el pueblo de Dios manejaba este concepto de, nosotros somos especiales. Somos especiales. Y como somos especiales, somos superiores. Y como Dios nos eligió, somos mejores que los otros. Así que merecemos mejores cosas que los otros. Así que ellos habían perdido de vista, el amiguismo lo que hace es que nosotros perdamos de vista la idea de que fuimos elegidos por Dios para cumplir una misión. ¿La misión de qué? De contarles a otros, ¿sí?, las virtudes de aquel, 2 de Pedro 2.9, perdón, 1 de Pedro 2.9, contarles a otros las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó ¿a dónde? A la luz admirable. Pero Jesús se va a separar del concepto de amiguismo, diciéndole, chicos, miren, a ver, habían muchos leprosos, pero Dios decidió no sanar a un leproso israelita, sino a un pagano. Había muchas viudas en Israel, en el pueblo de Dios, pero Dios mandó, ¿sí?, a Elías, una viuda pagana. Fíjense otros textos, ¿sí? Fíjense, Mateo 8:10. Viene un centurión romano, pagano,
no pertenecía al pueblo de Dios, y le dice, sana a mi siervo, por favor, le dice a Jesús. Jesús dice, bueno, vamos que lo vamos a sanar. Y el centurión le dice, no, no hace falta que vayamos a casa. Yo cuando le ordeno a alguien que haga algo, me quedo tranquilo porque sé que lo va a hacer. Vos sos Dios. Yo sé que si vos hoy ordenás, en este instante, ordenás que se sane, no hace falta que vayamos, se va a sanar. Y Jesucristo que abre los ojos grandes. Y dice, Mateo 8:10, dice, al oír esto Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel, el pueblo de Dios en aquel tiempo, he hallado tanta fe. Increíble, o sea, Jesucristo le está diciendo, ustedes no son el último vaso de agua del desierto. Hay hijos de Dios en todos lados. No crean que ustedes son superiores a nadie. ¿Cómo sé yo que Dios no tiene una relación de amiguismo con algunos seres humanos? Es decir, ¿cómo sé que Dios no beneficia a algunos lastimando a otros o en perjuicio de otros? Porque en Romanos 5:10, Dios a través del apóstol Pablo nos dice que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de Jesús. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su gracia. Es decir, Dios no negocia la redención. No es que le ofrece redención y salvación a sus amigos en perjuicio de otros. Dios ofrece su salvación y su redención a todos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Romanos 5:10 acabamos de leer que dice que aun cuando éramos enemigos de Él, nos reconcilió a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesús no es que anda beneficiando a un grupo en perjuicio de otros. Jesús no hace favoritismo. Jesús regala la salvación, regala su redención a todos, aun cuando todavía no tenemos una relación con Él, aun cuando todavía somos enemigos, cuando no hemos pasado por el proceso de conversión, cuando no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Tal vez lo que tengamos que entender es que el ser llamados amigos de Dios, como leímos en el texto recién de Juan 15, el ser llamados amigos de Dios nos otorga responsabilidades y privilegios. A veces cometemos el error de, como somos elegidos por Dios y somos llamados amigos de Dios, solamente nos centramos en los privilegios. Fui elegido. Dios me dio más conocimiento y por eso me llama su amigo. Y me quedo en la nube gloriosa de los privilegios y me olvido de que ser llamado amigo de Dios, de que recibir mayor conocimiento de Dios, también conlleva ¿qué? Responsabilidades. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Están mencionadas en el texto que leímos. Juan 15, 16, 17 dice que porque somos declarados amigos y porque nos ha elegido, dice ahora vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Versículo 17, que nos ha elegido para que nos amemos los unos a los otros. Ahí está la responsabilidad. Sí tenemos el privilegio de ser amigos de Dios. Sí tenemos el privilegio de haber sido elegidos por Él. Amén por eso. Me encanta. Yo me miro a mí mismo y no me elegiría, pero me encanta que Dios me elija. ¿Sí? Sí, tremendos privilegios. Pero Dios dice, les he dado esos privilegios porque los amo, pero también les he dado responsabilidades. Y es que lleven mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y es que se amen los unos a los otros. Ojalá entendamos esto. No es que nosotros somos mejores que otros. Sencillamente hemos sido privilegiados con mayor conocimiento de las Escrituras y de la voluntad de Dios. Pero eso conlleva la responsabilidad de vivir a la altura del conocimiento que Dios nos dio. No es que yo ahora tengo más conocimiento de Dios y ahora me voy a jactar y me siento superior a los otros pobres diablos que conocen tan poco, ¿no? Ahora que tengo el privilegio de tener más conocimiento de Dios, tengo también la responsabilidad de vivir a la altura de ese conocimiento. Ahí está el equilibrio entre privilegio y responsabilidad.
Y ese equilibrio es el que todos los hijos de Dios tenemos que vivir. Cuando vivimos ese equilibrio, nuestra vida está llena de fruto, como la vida de José. Como la vida de José. José lo entendió perfectamente. No sé si lo hubiera podido definir en palabras, pero él lo vivió de esta manera. Él entendía que era un privilegio servir a Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Privilegio servir a Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Y entonces, ¿sí?, cumplió la responsabilidad de vivir a la altura del conocimiento del verdadero Dios, porque él estaba rodeado de paganismo, de dioses falsos. Y él entonces tenía el privilegio y la responsabilidad de vivir a la altura del conocimiento del verdadero Dios. ¿Y Dios lo honró o no lo honró? ¡Ah! Todo lo que tocaba prosperaba y llegó a salvar al mundo del hambre gracias a que él entendió el privilegio y la responsabilidad de ser un hijo de Dios. Ojalá nosotros podamos vivir también a esa altura. Amén. Amén.